versículo 18. Dice la palabra del Señor: los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos, versículo 19, y les dijo, les envió al Señor para que les preguntasen: ¿eres tú el Mesías a quien hemos de esperar? ¿A quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos estado esperando? ¿O debemos seguir buscando a otro? Versículo 21, note esto por favor. Entonces, en ese preciso momento Jesús, ¿qué hizo Jesús? Sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y devolvió la vista a muchos que estaban ciegos. Versículo 22. Luego le dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los ojos los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Padre, mi alma te bendice, mi corazón te glorifica. Vamos, levante sus manos. En esta mañana, Señor, en esta noche, yo creo en gran manera que es el tiempo, Señor, de provocar tu respuesta. Aquí estamos, Dios, delante de tu presencia, creyendo que es tu respuesta, Señor, la que cambia todas las cosas. Que tu respuesta es la que nos renueva, que tu respuesta es la que sana, que tu respuesta es la que restaura. Por eso, Padre, a través de tu palabra necesitamos, Señor, que haya respuesta tuya en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Amados, este texto, este pasaje nos habla de la parábola de la vida. Y esto nos dice a nosotros que es Dios el que nos saca de atrás hacia adelante. Diga conmigo: es Dios. Es Dios el que te saca del anonimato. Es Dios el que te saca del ordinario a lo extraordinario. Pero también esta palabra me enseña, escúchame esto, que es la vida. Es la vida, sus procesos, es la vida con sus crisis, es la vida con sus pruebas, es la vida con sus dificultades, la que nos lleva a estar en el último lugar. Escúchame esto, en estos tiempos, esta crisis post-pandemia, hay gente que no ha podido levantarse. Escúchame bien esto. Hay mucha gente que no se ha podido levantar. ¿Y sabe por qué no ha podido levantarse? Porque la crisis simplemente los llevó al puesto de atrás. La crisis simplemente los llevó al puesto de atrás, al puesto de tormento, al lugar de sufrimiento, al lugar de turbación. Y no han podido salir de allí porque el dolor, la familia, la salud, todo lo que ha pasado por medio de la crisis económica, ahora el dólar aumentando, todo esto de una u otra forma ha llevado a mucha gente a estar en el último lugar y no a querer levantarse. Pero ¿sabes algo? Me llama la atención porque hay mucha gente que no saldrá de ese lugar hasta que no provoquen la respuesta de Dios. Escúchame, vengo de parte de Dios a decirte: hay mucha gente que no podrá salir del último lugar hasta que no provoque la respuesta de Dios. Me llama la atención que Dios nos dio 2 grandes privilegios. El primero de ellos es el libre albedrío, la capacidad para tomar nuestras propias decisiones, la capacidad para decidir. Y el segundo, que Dios nos dio el poder para comunicarnos con Él por medio de la oración. Y déjeme decirle que es precisamente la oración la que provoca el actuar de Dios, la que provoca la respuesta de Dios. Y cuando Dios actúa, viene libertad. Y cuando Dios actúa, viene el gozo. Y cuando Dios actúa, viene sanidad. Y cuando Dios actúa, Él cambia todas las cosas. Cuando Dios actúa, trae salvación a nuestras vidas. Por eso hoy más que nunca tenemos que preocuparnos por provocar las respuestas de Dios.
La respuesta de Dios, en la respuesta de Dios hay salida para cualquiera que sea tu situación económica. En la respuesta de Dios hay salida para la situación que estás viviendo en el hogar. En la respuesta de Dios hay sanidad para cualquiera que sea nuestra enfermedad. Es la respuesta de Dios la que nosotros tenemos que provocar. Por eso en esta noche es necesario que hagamos el análisis de lo que tenemos que hacer para provocar la respuesta de Dios. ¿Cuántos quieren provocar la respuesta de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para provocar la respuesta de Dios? Y en esta hora quiero poner una plataforma, porque es necesario que seamos confrontados. Lo primero que yo aprendo aquí es que para provocar esa respuesta de Dios, lo primero que tengo que hacer es reconocer que es verdaderamente vivir una crisis de fe. ¿Qué consecuencias trae una crisis de fe? Amado, ¿sabes? Yo entiendo que en este tiempo de la pospandemia, en este tiempo de la crisis, en este tiempo donde la situación se ha puesto demasiado caótica, lo que más ha sido afectado indiscutiblemente es nuestra fe. Y si hay algo que ha afectado la crisis en este tiempo, es la fe de mucha gente. Nosotros estábamos esperando que después de la pandemia la gente se volcara, la iglesia prácticamente quedara pequeñita para la cantidad de gente que ha llegado. Pero lo irónico de todo esto es que en vez de llenarse, mucha gente se fue. ¿Y sabes qué me muestra eso? Que eso causó una crisis en nuestra fe. Y lo más tremendo de todo es que la crisis de fe nos lleva a perder tres grandes cosas. Escúchame bien, tres grandes cosas que se pierden en la crisis de fe. Lo primero de ello que se pierde es la confianza. Diga conmigo, la confianza. Hay mucha gente que en el tiempo de la crisis perdió la confianza. Perdió la confianza de lo que Dios es. Perdió la confianza por lo que Dios dice. Perdió la confianza de lo que Dios puede hacer. Y dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 25, versículo 2: confío en ti, oh mi Dios, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no sea que se alegren de mí tus enemigos o mis enemigos. El versículo 3 dice: nadie que confía en el Señor será jamás avergonzado. Amado, cuando se pierde la confianza, se pierde la certeza. Cuando se pierde la confianza, se pierde la seguridad. Cuando se pierde la confianza, se pierde la esperanza de que Dios puede cambiarlo todo. Y definitivamente hay mucha gente que en esta crisis de la fe ha perdido su confianza. Lo segundo que se pierde aquí es la longanimidad. ¿La qué? La longanimidad. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come? La longanimidad es el ánimo de perseverar, es la capacidad de resistir, es el aguante, es la virtud de esperar. Amado hermano, por la longanimidad nosotros aguantamos lo que venga. Como dice la palabra del Señor, cuando el Señor dijo al hombre sabio y prudente, yo lo compararé, al que escucha la palabra, lo compararé con el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron ríos y golpearon contra él olas, dice la palabra que aunque golpearon, él no cayó. ¿Sabes por qué? Porque estaba sobre la roca. Y esta actitud, la longanimidad, es la que me da a mí la capacidad para resistir, para seguir aguantando, para seguir creyendo que algo grande viene para nosotros. Longanimidad es el ánimo del alma para recuperar lo que se perdió. Como cuando David se acuerda que vino de la guerra, y cuando llegó de la guerra se encontró que el ejército enemigo se había llevado a sus mujeres, se había llevado a sus hijos, se había llevado a su pueblo por completo. Todos fueron llevados cautivos, pero este hombre, por lo que había en él, se atrevió a decirle al Señor: ¿será que yo puedo perseguirlo? ¿Será que yo los alcanzaré? ¿Será que yo podré rescatar mi familia? Hay mucha gente que ha perdido la esperanza, que ha perdido las ganas de seguir adelante. Pero el apóstol Pablo nos enseña que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay mucha gente que hoy no quiere salir adelante, pero el Señor te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso tenemos que reconocer cuánto
cuánto peligro hay en la crisis de la fe. Y hay mucha gente que literalmente está viviendo crisis de fe. Por eso no confían. Por eso han dejado de seguir peleando. Algunos dijeron: lo mejor que yo puedo hacer es tirar la toalla, es dejar el hogar, es dejar el negocio. Y lo más triste de todo es que algunos han dicho: lo mejor que yo puedo hacer es apartarme del Señor. Eso produce la crisis de fe. Pero hay algo que me llamó la atención, que la crisis de fe también produce la pérdida de nuestra llenura. Diga conmigo: llenura. La pérdida de nuestra llenura por la crisis de fe. Mucha gente ha perdido la llenura que un día recibieron de parte de Dios. En el momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, por medio del Espíritu Santo, nosotros recibimos esa llenura que da paz, esa llenura que da gozo, esa llenura que trae paciencia, que trae benignidad, que trae templanza, que trae dones, amados, para ser usados por Dios en gran manera. Pero sabes que en la crisis de la fe mucha gente perdió esa llenura. ¿Sabes qué he visto en este tiempo? Mucha gente que era usada, hoy en día no hacen nada. Mucha gente que era movida por Dios para hacer grandes cosas, hoy no están haciendo nada. ¿Y sabes qué? Son similares a este pasaje que está en Ruth, capítulo 1, versículo 21. Ruth dijo estas palabras. Noemí dijo estas palabras. Noemí dijo estas palabras, capítulo 1, versículo 21. Dice: yo me fui. ¿Cómo se fue? Ella dijo: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto ¿con qué? Con las manos vacías. Dice esta versión: me fui llena, pero el Señor me trajo vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso me ha enviado semejante tragedia sobre mí? ¿Sabes que Noemí estaba diciendo que todo lo que estaba pasando con ella había pasado porque Dios mismo se lo había permitido, y que estaba pasando porque Dios lo había ocasionado? La verdad, amado hermano, es que todo lo que Dios pone en nosotros, este espíritu que pone Dios en nosotros para llenarnos, es el que nos lleva a tener la paz, el que nos llega a tener la paciencia, la templanza, la alegría, la pasión por las almas, por los dones. Y hay gente que literalmente fue usada, pero hoy no tienen nada. Se han conformado con una vida paupérrima. Espectadores simplemente son espectadores y no protagonistas. Han perdido el brío, han perdido la pasión. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que le están echando las culpas a Dios por todo lo que le pasa. Noemí estaba diciendo: de aquí salí llena, pero Dios ahora me hace volver con las manos vacías. Por eso Noemí dijo: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Yo no entiendo por qué muchos hermanos de la iglesia le llaman a sus hijas Mara. Y usted sabe que ese nombre literalmente es amargura. Y hay gente que hoy, en la crisis de la fe, han perdido esa llenura. Y de pronto, como Noemí, se conformaron a la vida de fracaso, se conformaron a la vida de derrota. Amados, ya estamos a las puertas de salir del año 2022 al año 2023. ¿Y cómo está nuestra vida? Hay mucha gente que está peor de como comenzó en el año 2022. ¿Sabe por qué? Porque se estancaron. ¿Sabe por qué? Porque retrocedieron. Pero el Señor no te ha llamado a retroceder, porque los que retroceden son mediocres, son gente sin visión, son gente sin actitud, son gente que no tienen propósito de vida. Dios te llamó a que conquiste, Dios te llamó a que seas valiente, Dios te llamó a que lleves la cruz, Dios te llamó a que pases al otro nivel, Dios te llamó a ir hacia las cosas grandes. Pero lastimosamente hay mucha gente que se convirtió en un simple espectador. Antes eran fieles, hoy no lo son. Claro que eso no sucede aquí, eso está sucediendo en Fonseca.
Tristemente, muchos de los líderes que servían al Señor hoy están con los brazos cruzados. Muchos de los que tenían células ya no tienen tiempo. Hay mucho trabajo, y yo creo que el trabajo es una tremenda bendición, pero jamás tiene que ser un impedimento para que nosotros le sirvamos al Señor. ¿Sabe que hay mucha gente que ha perdido esa llenura? Ha perdido ese gozo, ha perdido esa alegría, ha perdido esos dones que Dios le ha dado, ha perdido esa pasión por las almas. Por eso muchos han dejado hasta de congregarse. Y la gran realidad es que muchos también han dejado hasta de diezmar. ¿Sabes por qué? Porque perdieron la llenura. Han perdido la llenura. Amado, Habacuc dice, la palabra del Señor dice en el libro de Habacuc, dijo: el justo vivirá. ¿Por qué? El justo vive, ¿por qué? El justo vive por medio de la fe. ¿Vive por medio de qué, amado? Vive por medio de la fe. Vive por medio de la fe. Reconoce que si estás viviendo una crisis de fe, hay muchos impedimentos que te van a estorbar. Pero sabes una cosa, es la fe la que muestra tu llenura, y es la llenura la que te da la capacidad para resistir. Ruth, dice la palabra del Señor, que con la muerte de su esposo, ella tenía un depósito de parte de Dios en ella, que la pudo llevar a avanzar en medio de la crisis. La palabra del Señor dice que Juan tenía un depósito en él, que aún sabiendo que lo iban a matar, él entendió que lo que venía para él era mayor. Por eso, mi estimado hermano, es necesario que reconozcamos. Reconoce que es vivir una crisis de fe, y tienes que salir de ella creyendo que si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Lo segundo que va a propiciar la respuesta de Dios es creer que en la respuesta de Dios hay un milagro. Creer que en la respuesta de Dios hay un milagro. Dile al que está a su lado: hay un milagro que viene en camino. La respuesta de Dios trae milagros. Dios siempre responde con milagros. En medio de nuestras peticiones, la respuesta de Dios, lo primero que manifiestan es un milagro. Yo no sé qué tanto le estás pidiendo al Señor, pero si le estás pidiendo al Señor, cree que en su respuesta viene un milagro. Viene un milagro para ti, viene un milagro para tu casa, viene un milagro para tu finanza, viene un milagro para tu salud. O yo no sé cuántos se apropian de esta palabra. Hay un milagro de parte de Dios que viene en camino. Si se lo vas a dar, dáselo. Dáselo, 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 dáselo. ¿Sabes qué dice la palabra? 7:20 dice: los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte si eres el Mesías que hemos estado esperando, o debemos seguir esperando a otros. Versículo 21 dice: en ese preciso momento, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Él no respondió con palabra. En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas. ¿De qué? De enfermedades, de dolencia. Expulsó espíritus malignos. Les devolvió la vista a muchos que estaban ciegos. Sígala para que vea, sígala, sígala. Luego, Él le dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y han oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se les predica la buena noticia. Amado hermano, yo creo que el Señor nos responde con un milagro. El Señor nos responde con un milagro. La respuesta de Dios trae milagro. Tu milagro viene en camino. El milagro de tu salud viene en camino. El milagro de la restauración de tu casa viene en camino. Ese milagro del empleo viene en camino. Ese milagro de tu casa viene en camino.
Le digo algo. Creo que nunca en mi vida como pastor, 34 años en el ministerio, nunca había vivido lo que hoy estoy viviendo. Jamás. Creo que estoy pasando el momento más difícil de mi vida ministerial. Pero yo creo que la respuesta de Dios viene. Y viene como un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la alteración de las cosas naturales para que podamos ver lo sobrenatural. Escúcheme, en el milagro vamos a ver alteradas las cosas naturales. María llegó y se le presentó el ángel y le dijo, como en el tiempo de la Navidad: concebirás a luz y darás un hijo. ¿Y sabes qué dijo María? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será si soy virgen? ¿Cómo será si no he conocido varón? Pero sabes una cosa, algo sobrenatural aconteció, porque dice la palabra que los sobrenatural irrumpió en lo natural y vino y concibió y dio a luz un hijo, porque el Espíritu Santo fue el que intervino. Por eso un milagro representa la alteración de las cosas naturales para que veas lo sobrenatural. Prepárate, porque viene alteración de lo natural para ver lo sobrenatural. Se altera la economía, se altera la salud, se altera la situación en la familia, para que veas lo sobrenatural de Dios. Los milagros son la intervención de lo sobrenatural en el orden de lo natural. Amados, cuando Dios interviene, todas las cosas cambian. La Biblia me dice que Job tenía 17 enfermedades encima. Aparte de eso, tenía amigos que parecían enemigos, porque eran los que lo señalaban y le decían: tú estás mal. Porque en muchas ocasiones la gente piensa que porque somos cristianos no nos pueden pasar cosas malas. Usted sabía que a los buenos también le pasan cosas malas. Usted sabía que los cristianos también se enferman de cáncer. Usted sabía que los cristianos también pueden morir en un accidente. Usted sabía que a los cristianos también los pueden asesinar. Es viable. Todo, ninguno está exento de esto, y todo está así porque Dios mismo lo permite. Pero ¿sabes qué es lo que creo ante todas las cosas? Que nada acontece si no es la perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice que este hombre tenía 17 enfermedades, tenía amigos que parecían enemigos. Para complemento, tenía una finanza que era ruinosa, todo lo terminó de la noche a la mañana. Y para ñapa, tenía una mujer endemoniada que le decía: maldice a tu Dios y muérete en paz. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Que vino la intervención divina y trajo el milagro en la vida de Job, y toda su vida fue transformada de la noche a la mañana. Lo único que puede cambiarnos, escúcheme esto, la crisis de la fe, es la mano de Dios a través de sus milagros. Es lo único que puede cambiar nuestra vida familiar, es la mano de Dios a través de los milagros. Lo único que va a cambiar tu economía es la mano de Dios a través de sus milagros. Lo único que va a cambiar tus proyectos, lo único que cambiará Colombia, es la mano de Dios a través de los milagros. Por eso hoy me levanto como profeta de Dios y declaro que viene una nueva temporada donde los milagros tocarán nuestra puerta. Prepárate, porque viene tu milagro, viene tu milagro, viene tu milagro. Prepárate. Si lo crees, celébralo. Vamos, celébralo. Celebra, celebra, celebra. ¿Qué hacemos para provocar que sus promesas se cumplan? Lo tercero que debo hacer es confiar que la respuesta de Dios siempre nos llevan hacia un nuevo ciclo. Siempre nos llevan hacia un nuevo nivel. Lucas capítulo 7, 23 dice: dichoso el que no tropieza por mi causa.
El Señor dice: bienaventurado el que no tropieza por mi causa. Amado, las respuestas de Dios nos llevan a una nueva dimensión, porque aquí nos muestra que Dios no es nuestro tropiezo. Dios es nuestro ascenso. Es Dios el que nos lleva a una nueva dimensión. Es Dios el que nos lleva de un lugar a otro, hacia un mejor nivel. Todo lo que pasó en Juan era necesario para que Él fuera probado, para que Él fuera fortalecido, para que Él fuera preparado, para que Él subiera a una nueva dimensión. ¿Sabe qué nos decía Dios en estos días? Todo lo que estás viviendo hoy es necesario. La crisis es necesaria. Los problemas en el hogar son necesarios. Las enfermedades son necesarias. Los ataques son necesarios. Porque yo te llevo a una nueva dimensión. Todo lo que estamos viviendo en las calamidades son necesarias. Porque Dios nos tiene en la mira para llevarnos hacia un nuevo ciclo, hacia una nueva dimensión. Si tú lo crees, alaba al Rey. Vamos, alábalo, alábalo. Vamos a un nuevo ciclo, porque es Dios el que quita para darte algo mejor. Es Dios el que quita para darnos algo mejor. ¿Por qué no le repites eso al que está a tu lado? Es Dios el que te quita para darte algo mejor. Escúchame esto: el que te abandonó, el que se fue de tu lado, el que te dejó por otra o que te dejó por otro, no fue Él el que te dejó, fue Dios el que lo quitó, porque ese era un estorbo para la dimensión a donde Dios te quiere llevar. Por eso prepárate, porque todo lo que te ha sido quitado era necesario. Dios necesita que soltemos lo viejo para que tomemos lo nuevo. Ahora no vaya a dejar a su pareja. Abraham tuvo que dejar a Lot para descubrir su verdadero propósito. Dice Génesis capítulo 13 versículo 14 en adelante: y Jehová dijo a Abraham, ¿cuándo? ¿Cuándo le dijo? Diga después. Y Jehová le dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. ¿Qué le dijo? Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente y hacia el occidente. ¿Qué le digo? Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Dice el Señor, la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Versículo 16. Y dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Amado hermano, Abraham tuvo que salir de Lot para conocer su propio propósito. Todo lo que Dios está quitando es necesario para llevarte a cosas mayores. Dios tuvo que cortar a Malot, el esposo de Ruth, para que luego ella se casara ¿con quién? Con Boaz, y de allí naciera la descendencia de la cual vendría el Mesías. Dios tuvo que enviar el ángel de la muerte para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Lo que pasó fue necesario para lo que Dios tenía que hacer. Y si hay algo que Dios nos ha dicho en estos días, es que todo lo que estamos viviendo es necesario
para lo que Dios va a hacer con nosotros. Amado, hoy vengo con toda la certeza que Dios va a hacer cosas tremendas conmigo. Dios va a hacer cosas tremendas con mis hijos. Dios va a hacer cosas tremendas con mis nietos. Dios va a hacer cosas tremendas con mi familia. Dios va a hacer cosas tremendas en el ministerio. Dios va a hacer cosas tremendas en la casa de mi Padre. Si lo crees, alábale, alábale. Vamos hacia un nuevo siglo, hacia un nuevo ciclo, un nuevo nivel, porque es Dios el que hace que sucedan cosas inusuales. Es Dios el que hace que sucedan cosas que inusuales, como las que sucedieron en Israel. La Biblia dice que fueron alimentados por el pan del cielo, cosas inusuales. La Biblia dice que alimentaron al profeta Elías unos cuervos. Eso fue algo inusual. Una viuda que estaba arruinada, estaba para que le dieran. Antes, por lo contrario, Dios la usó para darle a Elías cosas inusuales. La Biblia dice que Pedro caminó por encima de las aguas, cosas inusuales. Prepárate, porque Dios te lleva a un nuevo ciclo, a un nuevo nivel, donde hará cosas inusuales contigo. El cáncer va a desaparecer, la leucemia desaparecerá. Ese hombre que querías perdido va a volver. Será restaurada tu casa, será restaurada tu honor, será restaurada tu honra. Pero sabes, que para subir al nuevo ciclo tenemos que aplicar las 3 clases de perdón. ¿Usted sabía que hay 3 clases de perdón? El primero, el perdón que se aplica a uno mismo. Hay gente que no se perdona a sí mismo. Yo tuve la culpa, fue mi culpa, y viven toda la vida culpándose a sí mismo. Segundo, necesitas perdonar a los que te rodean, a la gente que te ha hecho daño, a la gente que te señaló, los que fueron violados, los que fueron maltratados con los padres. Tienes que perdonar a los demás. Y lo tercero, es necesario que perdones a Dios. Pastor, ¿perdonar a Dios? Sí, perdonar a Dios. Porque cuando alguien pierde la pasión por el servicio, es porque está resentido con Dios. Cuando alguien deja de venir a la iglesia, es porque está resentido con Dios. Cuando alguien deja de servir con sus diezmos y ofrendas, muestra que está resentido con Dios. ¿Y sabes qué te dice Dios en este tiempo? Yo te voy a llevar a una nueva dimensión. Yo te voy a responder con milagros. Yo te voy a llevar a un nuevo ciclo, a un nuevo nivel. Pero perdóname, porque para llegar allá tendrás que pasar proceso. Y yo voy a permitir, ay mi madre, yo voy a permitir que pases esos procesos. Pero cuando pases esos procesos, verás y vivirás mi gloria. Por eso, amado hermano, prepárese, 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 porque la respuesta de Dios viene. Con una nueva dimensión para nosotros. Y aquí quiero terminar. Lo cuarto y último que tenemos que hacer para provocar la respuesta de Dios es esperar que las peticiones ocultas sean resueltas o sean respuestas en lo público. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él te recompensará. ¿Dónde? En público. Amado, espere, porque esas peticiones en lo oculto
serán respuesta en público. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios que hay una respuesta pública de parte de Dios para ti. Y en esa respuesta lo primero que va a acontecer es que se va a hablar bien de ti. Se va a hablar bien de ti. Llegó el tiempo que lo oprobio, que la deshonra será quitada, porque van a hablar bien de ti. Lucas 7:24 dice: después que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar de él a las multitudes. Después que se fueron, Jesús comenzó a hablar de Juan. No vieron a este, no hay otro como este. Lo catalogó como uno de los hombres más grandes de la historia. Lo catalogó como el profeta entre los profetas. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que ya hay gente que está hablando bien de ti. Y en ese hablar bien de ti se van a abrir puertas. Y en ese hablar bien de ti vienen bendiciones con restitución. Como cuando la tsunamita llegó donde el rey para pedir la casa, ya había alguien que estaba hablando de él. Y en ese hablar el Señor se glorificó, porque el rey le dijo: te devuelvo lo que es tuyo con intereses. Prepárate, porque están hablando de ti y viene una bendición para tu vida con intereses. Aleluya. Viene respuesta pública. Y esa respuesta es la que te va a defender. Aunque no lo veas, traerá defensa. Jesús dijo: lo ven como un cualquiera, pero este no es cualquiera. Por eso yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que la respuesta pública trae defensa de los que te acechan, de los que te oprimen, de los que te persiguen, de los que quieren hacerte la vida imposible. Y por último, esa respuesta pública viene como respuesta para sacarte de la parte de atrás hacia el frente, porque Dios te saca de atrás hacia adelante, como lo hizo con Mefibosé. Después de estar en Lodebar, el lugar del olvido, Dios lo sentó en la mesa del rey. Por eso prepárate, porque la respuesta pública te saca del anonimato para llevarte a ser cabeza y no cola. Amados, Juan quiso provocar las respuestas de Dios en un tiempo de crisis. ¿Y tuvo la respuesta o no las tuvo? Sí las tuvo. Y en esa respuesta, ¿qué dijo Dios? Hizo milagros. En esa respuesta lo llevaron hacia un nuevo nivel. Y en esa respuesta vino recompensa pública para él. Hoy vengo como profeta de Dios a decirte que así como Juan pasó todo lo que pasó y fue necesario para Dios llevarlo a donde lo llevó, hoy tenemos que tomar el ejemplo y seguir esos pasos para que de esa forma también podamos recibir la respuesta que viene de parte de Dios. Yo creo que hay un milagro que viene en camino. Yo creo que voy hacia un nuevo nivel. Y yo creo que vienen respuestas públicas que hablarán de mí, que me defenderán y me sacarán del anonimato al protagonismo. En esta mañana, en esta noche, perdón, yo quiero que te pongas en pie. Yo quiero que el coro me acompañe con ese es el mismo coro que estaban cantando. Shiré, Rafa se manifestará. Somos linaje sobrenatural, llamados a resplandecer. Nada me puede faltar, Cristo vive en mí. Yo bien sé quién soy, lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Ahí es donde estoy. Yo bien sé quién soy, lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Ahí es donde voy.
sé quién soy. Camino con poder y obro milagro, disfruto tanto favor. Yo bien sé quién soy.